La mano temblaba al golpear la madera maciza de la puerta. No era la mano de una mendiga, sino la de doña Elena, una anciana de ojos apagados por la tristeza. Y vivía en la mansión más grande de toda la calle, un palacio que su hijo había construido para ella. La puerta se abrió y Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la de su vecina. Con un hilo de voz, apenas un susurro que la avergonzaba, pronunció las palabras que se habían convertido en su tortura diaria. Un trozo de pan, por favor. Solo un poco. Nadie que la viera podría entenderlo. Su hijo, Javier, era uno de los hombres más ricos y admirados de la ciudad. Su único objetivo en la vida había sido darle a su madre todo lo que a él le faltó en su infancia. Pero entre las paredes de mármol y los techos altos, Elena se moría de hambre. Javier estaba de viaje, cerrando un negocio que aseguraría el futuro de 3 generaciones. Antes de irse había dejado a su madre, su tesoro más preciado, al cuidado de su esposa Isabela. Confiaba ciegamente en ella, sin imaginar la cruel realidad que se escondía tras su sonrisa. Mientras recibía el pan, Elena miró de reojo hacia su propia casa, un gigante dormido lleno de lujos vacíos. El miedo le recorrió la espalda. Si Isabela la descubría pidiendo comida, el castigo sería terrible. La humillación se mezclaría con algo mucho peor. Su vecina, Carmen, le entregó el alimento con una mirada que mezclaba pena y rabia. No era la primera vez que la ayudaba en secreto. Y cada día, la impotencia crecía en su corazón al ver a la anciana tan frágil, consumiéndose en su propia jaula de oro. Elena escondió el pan bajo su chal, como si fuera un tesoro robado. Regresó a la mansión en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada paso en el lujoso jardín era una tortura, esperando escuchar en cualquier momento la voz fría y cortante de su nuera. Consiguió llegar a su habitación sin ser vista, sintiendo un alivio momentáneo. Creía que al menos por esa noche podría saciar el hambre que la atormentaba. Pero no sabía que el destino ya había movido sus fichas y que la verdad estaba a punto de aterrizar. Dentro de la mansión, el silencio era tan pesado que podía sentirse. Cada crujido del parqué de lujo sonaba como una acusación. Elena se movía como una sombra por los pasillos que su hijo había llenado de arte y luz para ella. Pero ahora, esos pasillos eran solo un laberinto frío que la separaba de la vida. En su mente, recordaba la promesa de Javier: «Mamá, nunca más te faltará nada. Trabajaré hasta que vivas como la reina que eres». Él creía que lo había conseguido. Creía que su madre descansaba feliz entre cojines de seda, sin saber que su verdadero tesoro se consumía en la soledad y el hambre. Isabela la observaba desde la distancia, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La cena de esa noche fue una prueba más de su crueldad. Un pequeño trozo de pescado hervido, y 3 judías verdes en un plato de porcelana fina. «Es por tu bien, suegra», órdenes del médico. La mentira era tan afilada como el hambre que sentía Elena. La anciana comía despacio, intentando alargar cada bocado. El estómago le dolía, un vacío constante que ningún lujo podía llenar. Miraba por la ventana el jardín perfectamente cuidado, un paraíso al que no podía acceder. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Isabela decía que era para protegerla. Intentó llamar a Javier una vez. Cogió el teléfono, pero la voz de su nuera la detuvo en seco. «¿A quién llamas, Elena?» «Javier está muy ocupado para tus tonterías». Le arrebató el teléfono de las manos. Desde entonces el aparato era solo un objeto decorativo, un recordatorio de su completo aislamiento. Su única esperanza era Carmen, la vecina de buen corazón. A través de la valla del jardín, a veces intercambiaban miradas. En los ojos de Carmen veía la rabia y la impotencia, un reflejo de lo que ella misma sentía. Pero aceptar su ayuda la llenaba de un miedo terrible. Si Isabela las descubría, todo sería peor. Esa noche, mientras escondía el pan que Carmen le había dado bajo el colchón, escuchó los pasos de Isabela acercándose a su habitación. Su corazón se detuvo. La puerta se abrió lentamente y su nuera la miró con sospecha. «¿Qué escondes ahí, vieja?». Elena negó con la cabeza, temblando, hasta que Isabela se encogió de hombros y se fue. El alivio fue tan intenso que casi se desmaya. Pero sabía que había sido una advertencia. La cuerda se tensaba cada día un poco más, y sentía que algo estaba a punto de romperse. No sabía qué era, pero el aire en la mansión se había vuelto irrespirable. Esta historia nos recuerda que la soledad y el sufrimiento pueden esconderse en los lugares más inesperados.
Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo, y qué hora es ahora mismo en tu ciudad. Queremos saber hasta dónde llega este relato. El sonido del motor del coche de Javier se desvaneció en la distancia. Elena lo vio alejarse desde la ventana de su habitación, con el corazón encogido. Una figura se detuvo a su lado. Era Isabela, con un vestido de seda y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En cuanto el coche dobló la esquina, la sonrisa de Isabela se borró por completo. Su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de frío desprecio. Se giró hacia su suegra, y su voz sonó como el filo de un cuchillo. Ahora que estamos solas, las cosas van a cambiar. Esa misma noche, el cambio se hizo evidente. En el lujoso comedor, sobre un plato de porcelana pintado a mano, Isabela sirvió una porción diminuta de sopa aguada y una hoja de lechuga. Elena la miró, confundida. Su estómago rugía de hambre. Pero, hija, esto, apenas es nada. Isabela levantó una ceja, con fingida preocupación. Son órdenes estrictas del médico, suegra. Tu salud es delicada, dijo la mentira sin pestañear, disfrutando del poder que sentía al ver el miedo en los ojos de la anciana. Los días siguientes se convirtieron en una lenta tortura. El hambre era un dolor constante en el vientre de Elena. La mansión, que antes era un símbolo del amor de su hijo, se había transformado en una prisión dorada donde cada rincón le recordaba su impotencia. Una tarde, desesperada por escuchar la voz de Javier, Elena se acercó al teléfono del salón. Apenas había marcado el primer número cuando la mano de Isabela cayó sobre la suya, fría y fuerte. Le arrebató el auricular. Javier está ocupado ganando dinero para tus lujos. No lo molestes. Desde ese momento, el aislamiento fue total. Isabela empezó a cerrar con llave la puerta que daba al jardín, alegando que era por la seguridad de Elena. La anciana pasaba horas mirando a través del cristal, viendo las flores que tanto amaba, pero sin poder sentirlas ni olerlas. Carmen, la vecina, a veces la veía. Un rostro pálido y triste asomado a la ventana, como un fantasma en su propia casa. El corazón de Carmen se llenaba de una rabia impotente, pero no sabía cómo ayudar sin empeorar las cosas para la pobre mujer. La crueldad de Isabela alcanzaba nuevos límites cada día. Una mañana, mientras pasaba junto a la cocina, el olor a pan recién hecho torturó a Elena. Entró y vio a su nuera cortando una rebanada gruesa para ella. Con la voz temblorosa le pidió un trocito. Isabela soltó una carcajada cruel. Esto no es para ti, vieja. Esto es para gente que sabe apreciar las cosas buenas. Y con una sonrisa maliciosa, tiró el resto de la hogaza a la basura, justo delante de sus ojos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras huía a su habitación. La humillación era peor que el hambre. Se sentó en la cama, abrazándose el cuerpo tembloroso, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban poco a poco. Isabela la observaba desde el pasillo con satisfacción. Cada lágrima de su suegra era una victoria para ella. Un paso más para borrar su influencia sobre Javier y adueñarse por completo de la fortuna que tanto anhelaba. Esa noche, el hambre era insoportable. Elena se asomó a la ventana, mirando la casa de Carmen donde las luces estaban encendidas. Un pensamiento terrible y a la vez esperanzador cruzó su mente. Una idea que la aterrorizaba, pero que quizás era su única salida. El hambre la empujó a través del jardín oscuro, con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cada sombra parecía la figura de Isabela, cada susurro del viento era su voz helada. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Tenía que intentarlo. Con los nudillos temblorosos, golpeó suavemente la puerta de Carmen. La vergüenza le quemaba la cara, una humillación profunda que nunca pensó sentir. Cuando su vecina abrió, Elena no pudo levantar la vista del suelo. Solo extendió una mano, un gesto que lo decía todo. Carmen la hizo pasar rápidamente, sus ojos llenos de una furia contenida. Le dio un plato de sopa caliente y un trozo de pan. Elena comió con una urgencia que le rompió el corazón a su vecina. Por un instante, sintió el calor de la vida volver a su cuerpo. Regresó a la mansión sintiéndose una criminal, escondiendo la prueba de su desobediencia. Pero ese pequeño acto de rebeldía le dio una chispa de fuerza. Al día siguiente, cuando Isabela le sirvió su ración miserable, Elena se atrevió a mirarla a los ojos. No dijo nada, pero su silencio ya no era de sumisión. Isabela notó el cambio. Esa mirada, casi desafiante, encendió su ira. Empezó a vigilarla, a seguirla por la casa como una depredadora.
Buscaba una excusa, una grieta en la armadura de la anciana para poder romperla por completo. Y la encontró. Unas migas de pan, olvidadas en el bolsillo del chal de Elena. Isabela se las mostró en la palma de su mano, con una sonrisa triunfal y cruel. Así que me has estado engañando, pidiendo limosna como una cualquiera. La humillación fue total y pública. Isabela la arrastró hasta el salón principal y la obligó a quedarse de pie mientras ella cenaba un festín. Le describía cada bocado, saboreando no solo la comida, sino el sufrimiento de su suegra. Elena se quedó allí, inmóvil, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Desde su ventana, Carmen vio las luces del salón encendidas hasta tarde. Vio la silueta de Elena, quieta como una estatua, y sintió que la impotencia se convertía en una decisión. No podía seguir siendo una espectadora silenciosa. Algo tenía que hacer. Esa noche, Elena ya no sentía hambre, solo un vacío inmenso. Se refugió en su cuarto y miró una vieja fotografía de Javier, cuando era solo un niño que le prometía que siempre la cuidaría. La promesa rota dolía más que cualquier herida física. El lujo de la habitación la asfixiaba. Las sábanas de seda eran frías, las paredes doradas parecían los barrotes de su celda. Había perdido la esperanza. Creía que su hijo la había olvidado, y que su destino era marchitarse lentamente en esa jaula de oro. Se acurrucó en la cama, sintiéndose más pequeña y sola que nunca. El silencio de la mansión era ahora el sonido de su derrota. No sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, un cambio de planes estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría prever. El coche de Javier se detuvo frente a la verja de la mansión un día antes de lo previsto. Una sonrisa de anticipación iluminaba su rostro. Quería sorprenderlas, ver la alegría en los ojos de su madre al tenerlo de vuelta. Miró la imponente casa, un monumento al amor que sentía por ella, y su corazón se hinchó de orgullo. Pero al bajar del coche una escena al otro lado de la calle le heló la sangre. Una mujer encorvada, frágil, estaba en la puerta de la casa de Carmen. La reconoció al instante. Era su madre. Vio cómo su vecina le entregaba un plato de comida a escondidas como a una fugitiva. El mundo de Javier se detuvo en ese instante. Carmen levantó la vista y lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento, el miedo se reflejó en su rostro. Pero fue reemplazado por una furia justa, una decisión que había estado conteniendo durante semanas. Dejó a Elena en la puerta y caminó directamente hacia él. Las palabras de Carmen salieron como un torrente, cargadas de rabia y dolor. Llevo semanas dándole de comer a tu madre en secreto, Javier. Tu mujer la está matando de hambre. La tiene encerrada, la humilla. Cada palabra era un martillazo en el corazón de Javier, demoliendo la imagen perfecta que tenía de su vida. La sonrisa de Javier se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad y horror. Sus manos se cerraron en puños, los nudillos blancos por la presión. Miró a su madre, que ahora lo observaba con los ojos llenos de pánico, y luego a la mansión. Su santuario. Su jaula dorada. Al ver a su hijo, Elena dejó caer el plato. El sonido de la porcelana, rompiéndose en el silencio de la calle, fue ensordecedor. Se quedó paralizada, temblando, esperando el castigo que seguramente vendría. No entendía que su salvación acababa de llegar. Una calma gélida se apoderó de Javier. El dolor dio paso a una furia fría y decidida. Ignorando a Carmen, caminó hacia su madre con pasos pesados. Se detuvo frente a ella y, con una delicadeza que contradecía la tormenta en su interior, le tomó la mano. No dijo nada, pero su mirada lo prometía todo. La justicia estaba en camino. Si estuvieras en el lugar de Javier, ¿qué sería lo primero que harías al entrar en esa casa? Dale a me gusta si esta historia te ha conmovido y déjanos un comentario con tu reacción. Queremos saber qué piensas. Mientras tanto, dentro de la mansión, Isabela se probaba un collar de diamantes frente al espejo. Sonreía, satisfecha con su reflejo, ajena a la tormenta que se cernía sobre su mundo de lujos y mentiras. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Javier entró en la casa, su presencia llenando el vestíbulo de una tensión palpable. Su madre iba a su lado, protegida por su brazo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, ella supo que el juego había terminado. El paraíso que había construido sobre el sufrimiento de una anciana estaba a punto de arder.
La sonrisa de Isabela se congeló al ver a Javier en el umbral. A su lado, como una sombra frágil pero irrefutable, estaba Elena. El collar de diamantes que admiraba perdió todo su brillo, el aire en el lujoso salón se volvió denso, irrespirable, el silencio era un grito. «Cariño, qué sorpresa». Isabela intentó recomponerse. Su voz sonaba forzada, artificial. «Tu madre estaba a punto de tomar su siesta». Javier avanzó un paso, sus ojos fijos en ella, dos brasas de furia contenida. No pronunció palabra, pero su mirada la desnudó, arrancándole la máscara de esposa perfecta. «¿Qué ocurre, Javier? La vecina te ha llenado la cabeza de mentiras. Tu madre no está bien, se inventa cosas, desvaría». La acusación flotó en el aire, desesperada y cruel. Pero Javier ya no escuchaba sus mentiras. En su mente, solo veía la imagen de su madre, su reina, pidiendo un trozo de pan. La vi, Isabela. Su voz fue un susurro helado, más aterrador que cualquier grito. La vi con mis propios ojos. Dejó de mirarla y su atención se centró por completo en Elena. El dolor rompió su coraza y, ante la mirada atónita de su esposa, Javier cayó de rodillas frente a su madre. Las lágrimas brotaron, incontrolables. «Mamá, perdóname, perdóname por no darme cuenta, por dejarte sola». Su cuerpo se sacudía con sollozos que nacían del fondo de su alma rota. Le tomó las manos frágiles a su madre, aferrándose a ellas como a su única verdad. Elena lo miró, y por primera vez en meses no había miedo en sus ojos. Levantó la cabeza lentamente y miró a Isabela. No dijo nada. No hacía falta. Un simple y firme asentimiento fue suficiente. Fue la sentencia. El martillo que hizo añicos el mundo de mentiras de Isabela. El sonido de una copa de cristal cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos, fue lo único que rompió el silencio. Isabela retrocedió un paso, su rostro pálido, derrotado. La verdad la había alcanzado, y era tan afilada y fría, como el hambre que había infligido. Javier se puso en pie. Sus lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una calma terrible, una resolución de acero. Miró a la mujer que había amado, pero ya no la reconocía. Solo veía a una extraña, a un monstruo. Y su siguiente palabra selló su destino. Fuera. Isabela no tuvo tiempo de recoger sus joyas. La palabra de Javier fue una sentencia inapelable. Con la misma ropa que llevaba puesta, cruzó el umbral de la mansión por última vez. La pesada puerta de madera se cerró a su espalda, sellando para siempre el fin de su reino de mentiras y crueldad. El lujo que tanto había anhelado se desvaneció en una noche. La prioridad absoluta de Javier se convirtió en su madre. Esa misma noche, un médico la examinó, confirmando semanas de desnutrición. Pero la primera medicina no vino en un frasco, sino en un plato. Javier entró en la cocina, esa que había sido un lugar de tortura para Elena, y le preparó una sopa caliente con sus propias manos. Se sentó a su lado mientras ella comía, cada cucharada era un paso hacia la curación. Los meses que siguieron, transformaron la mansión. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de la risa y conversaciones tranquilas. Elena recuperó el color en sus mejillas, y el brillo en su mirada. Ya no era la figura frágil y asustada que se asomaba a la ventana, sino la dueña de su hogar, paseando por el jardín que ahora tenía la puerta siempre abierta. Cada mañana, Javier desayunaba con ella, sin prisas, escuchando sus historias. Volvieron a cocinar juntos las recetas de la abuela, llenando la casa con el aroma del pan recién hecho, un olor que ya no era un tormento, sino una celebración de la vida. Esos pequeños gestos cotidianos reconstruyeron el puente que la distancia y el engaño habían dañado. Javier aprendió la lección más dura de su vida. Comprendió que había construido una jaula de oro, creyendo que el lujo podía sustituir su presencia. El dinero podía comprar una mansión, pero no podía comprar el calor de un hogar ni proteger a quien más amaba. Su mayor tesoro casi se le escapa de las manos por confiar en las apariencias. Una tarde soleada, invitaron a Carmen a tomar el té en el jardín. Elena, con una sonrisa radiante, le tomó la mano y le dio las gracias con una voz firme y clara. Ver a las dos mujeres hablando entre los rosales, ahora cuidados y llenos de flores, fue la imagen de la justicia y la bondad triunfando sobre la maldad. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en afecto y cuidado.
El abandono puede ocurrir incluso en los palacios más grandes, y la crueldad a menudo se esconde detrás de la sonrisa más elegante. El amor y la atención son el único alimento que el alma realmente necesita. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que más personas recuerden la importancia de cuidar a nuestros mayores. Deja un comentario contándonos qué te ha parecido el final, y dale a me gusta si crees que la justicia, aunque tarde, siempre llega. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados. Javier arropó a su madre con un chal mientras contemplaban el jardín en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose por fin en casa, segura y amada. Porque el verdadero tesoro nunca tiene un precio.